Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar el curso virtual de antropología. Antropología es una asignatura que forma parte de nuestra formación profesional, de nuestra carrera, ya sea de administración y contabilidad. Esta asignatura se denomina una asignatura de cultura general, es decir, que es parte de nuestra currícula y que nosotros debemos de estudiarla de una manera crítica, de una manera que nos ayude a entender con la gente, la cultura con la que nosotros vamos a incursionar nuestra formación profesional. En ese sentido, el curso de antropología se va a contextualizar desde una perspectiva teórica. Hubiera sido interesante hacer una antropología desde la práctica, es decir, una antropología de campo. Pero vamos a centrarnos en la naturaleza de nuestra asignatura. Para empezar un poco vamos a ver qué es la antropología. La antropología es una ciencia muy amplia que estudia los diferentes aspectos del hombre. En el transcurso de la historia de la humanidad, los hombres han buscado explicar su origen, han buscado explicar la razón del ser de su contextura física. Los hombres han buscado explicar de dónde proceden o de dónde venimos y qué roles jugamos en los espacios, en la historia en la que nos ha tocado vivir. En ese sentido, la antropología, como ciencia, busca comprender y entender los fenómenos del mundo que nos rodean. La antropología es una ciencia muy antigua que busca explicar los orígenes de la especie humana, fundamentalmente. En el pasado se denominaba la ciencia de los naturalistas, es decir, que los investigadores, por ejemplo, como Lewis Morgan, Charles Darwin, buscaban explicar el origen del hombre como especie. Entonces, desde esos siglos los hombres han buscado explicar científicamente el comportamiento humano. Entonces la antropología tiene dos dimensiones. Una dimensión cultural, es decir, que estudia la cultura, las manifestaciones, el folclore, la religión, las danzas, los valores. Ese mundo es el mundo de la antropología cultural, que está muy asociado a la antropología social, es decir, que estudia las dinámicas culturales en dinámicas de socialización cultural entre los hombres y mujeres de diferentes espacios culturales, es decir, que está muy asociado a las ocupaciones territoriales de los hombres. Por ejemplo, tenemos en este país, en el Perú, la cultura andina, los hombres de los Andes, que recrean una determinada manifestación cultural, y los hombres de la Amazonía, que también tienen otras manifestaciones culturales. Es decir, que la antropología estudia al hombre en un espacio determinado de recreaciones culturales. Eso es más o menos, en términos muy generales, uno de los aspectos fundamentales de la antropología, y que se llama antropología cultural o antropología social. El otro aspecto de la antropología es la antropología física. Es decir, la antropología física es la antropología que estudia las manifestaciones físicas
biológicas, materiales de la especie humana. Por ejemplo, tenemos el estudio de los hombres de la prehistoria, el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal, ¿no? El hombre de Java, etc. ¿Qué ciencia se ocupa de estudiar el aspecto físico? Es la antropología biológica. La antropología biológica nos estudia a entender, por ejemplo, cuál es nuestra capacidad craneana, nuestro color de la piel, el color del rostro que tenemos, nuestra contextura física, nuestras maneras de caminar, nuestras maneras biológicas de manifestarnos. Estudia, por ejemplo, la genética, cómo es que nosotros nos reproducimos como especie, que es muy similar a las otras especies no humanas, pero que tenemos grandes diferencias. Eso es el campo de la antropología biológica. Y para entender la antropología biológica, tenemos que entender fundamentalmente la evolución de la especie. ¿Y qué es la evolución? La evolución son los grandes procesos dialécticos que las especies han recreado desde sus orígenes hasta el día de hoy. Entonces, como la materia está en constante movimiento y transformación, también las especies están en constante cambio y transformación. Entonces la antropología biológica estudia esas manifestaciones a partir de sus análisis en laboratorio, a partir de trabajos de campo, a partir de análisis de las especies, fundamentalmente a partir de la herencia. Es decir, por ejemplo, cómo es que las especies se reproducen y van recreando genéticamente las diferencias o los parecidos de las especies que durante miles de años nos hemos ido formando y manifestando. Entonces, estas dos grandes partes forman las dos partes fundamentales de la antropología. Entonces vamos a ver de que esta disciplina antropológica es una disciplina compleja por su propia composición científica y analítica de los fenómenos. Por otro lado, la antropología está constituido por disciplinas auxiliares, es decir, las disciplinas que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, tenemos la historia. Los antropólogos tienen que conocer la historia para determinar, por ejemplo, las categorías evolutivas de la especie. Los antropólogos tienen que, por ejemplo, conocer algo de lingüística para entender las lenguas o los idiomas de las diferentes culturas y manifestaciones lingüísticas que existen en el Perú, por ejemplo. En el Perú tenemos una diversidad de lenguas. ¿Y qué significa eso? Conocer o determinar sus estructuras, sus características y en qué espacios se recrean. Por ejemplo, nuestro quechua se recrea en el área andina y nuestras lenguas nativas, los yaneshas, los campas, no se recrean en la Amazonía. Y para eso el antropólogo tiene que explorar el mundo lingüístico y entender esos fenómenos. El otro aspecto de la antropología tiene, por ejemplo, como ciencia auxiliar el folclore, es decir, que el antropólogo usa el folclore para descubrir, entender las manifestaciones simbólicas, emocionales, no psicológicas de las culturas de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué los hombres danzan? Los hombres han bailado y han danzado durante miles de años para recrear y expresar su afecto, su cariño a la naturaleza. Por eso los hombres siempre han danzado en honor a alguien o a algo. Ese algo es la naturaleza y ese alguien, por ejemplo, es
nuestros dioses, que unos son materiales y otros son simbólicos. Entonces, la antropología también es una ciencia que estudia al hombre, a la cultura, desde una perspectiva simbólica. Otro aspecto fundamental de la antropología, por ejemplo, tiene como ciencia auxiliar la arqueología. La arqueología es una ciencia que estudia a las sociedades muertas, es decir, las sociedades que en algún momento, ¿no?, han dejado huellas, sus manifestaciones, y que nosotros ahora las vemos. ¿Y cómo las vemos? Y las denominamos sitios arqueológicos. Es decir, que en el pasado esas sociedades fueron habitadas por diferentes tipos de hombres, culturas, lenguas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, a partir de la antropología biológica, por ejemplo, ¿no?, descubrimos qué tipo de hombres han habitado en una o en otro espacio arqueológico o sociedades, ¿no?, que nos han antecedido en miles de años. Entonces, la antropología también se vale de la ciencia llamada, por ejemplo, la hermenéutica. La hermenéutica también es una de las disciplinas fundamentales en el marco de la metodología para entender, a partir de las teorías, las explicaciones teóricas, epistemológicas, de lo que viene a ser el pensamiento del hombre en la historia, en el transcurso de su vida y de sus actividades culturales en el tiempo y en el espacio. La otra ciencia que nos ayuda a entender es la paleontología. El paleontólogo es aquel que construye o reconstruye las especies que en algún momento tuvieron vida. Es decir, por ejemplo, los grandes dinosaurios. Los paleontólogos construyen al hombre de Pekín, al hombre de Java, es decir, a nuestros antepasados los reconstruyen, y a partir de eso nos manifiestan que el hombre es producto de la evolución. Bien, y para eso nosotros vamos a explicar más ampliamente y a partir de una nueva percepción de lo que viene a ser la antropología, a partir de sus nuevos métodos y técnicas de investigación. Es decir, el antropólogo es un investigador, es un estudioso de la realidad social a partir de la práctica. Es decir, el antropólogo debe estar en el campo, debe ser un investigador que debe estar inmerso en la vida real de las sociedades, de las culturas, porque solamente así el antropólogo va a lograr entender los grandes fenómenos que transcurren y se van modificando en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿cómo se denomina el gran método de la antropología? Es el método etnográfico, la etnografía. Es decir, yo estuve ahí, como dice Malinowski, ¿no es cierto? Malinowski dice de que el hombre narra sus hechos, sus folclores, su tradición, estando ahí. Es decir, voy a ser parte de esa vivencia colectiva para entender las manifestaciones del hombre, por qué baila, ¿no?, por qué grita. Es decir, hay que estar ahí, compartir. El antropólogo es un investigador eminentemente de campo. En esas consideraciones jóvenes, nosotros vamos a estudiar la antropología en términos generales para poder entender su naturaleza, y más adelante vamos un poco a aterrizar una antropología que nos va a servir para nuestra formación profesional, es decir, una antropología un tanto orientada, por ejemplo, a nuestra especialidad. Es que la antropología es una ciencia que estudia todas las dimensiones y culturales y manifestaciones de la gente. Por ejemplo, existe una antropología empresarial, existe una antropología educativa, en donde hay que estudiar la antropología, la cultura del hombre en el marco de la educación. Existe una antropología económica, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver la antropología económica y que los hombres
son seres físicos, biológicos y seres culturales. Y quienes hacen economía son los hombres. Y en esa dimensión, la antropología estudia al hombre, sus manifestaciones en el marco de sus procesos sociales de producción, consumo y distribución de la riqueza. Entonces ahí es donde encaja lo que se llama la antropología económica. Entonces la antropología se está convirtiendo en una ciencia fundamental para poder entender el comportamiento humano en el proceso productivo, el comportamiento humano en el proceso del aprendizaje, el comportamiento humano en los procesos de socialización. Si un niño no logra socializarse, no solamente son problemas psicológicos, sino también son problemas antropológicos. ¿Y qué se requiere? Hacer un trabajo multidisciplinario, un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Para entender los grandes fenómenos que nos rodean. Entonces un poco que vamos a ver un video en donde nos va a ilustrar cómo es que nace la antropología, cómo se desarrolla, cómo nace la palabra antropología, qué significa la antropología. Antro es tratado, logía, hombre, ¿no es cierto? Antropología es el tratado, es el estudio del hombre. Entonces, en este video nosotros vamos a ver cómo la antropología va evolucionando en el tiempo y en el espacio. Entonces, la antropología es una ciencia que también se ha ido modernizando como todas las ciencias. Y ese proceso de modernización ha hecho a que la antropología tenga nuevas categorías, nuevos términos, nuevos enfoques, es decir, nuevas formas de mirar el mundo que nos rodea. Entonces, mis estimados estudiantes, hemos explicado de una manera muy rápida la naturaleza del curso de antropología. Este curso de antropología va a tener las siguientes características. Una de ellas es de que nuestras clases van a ser virtuales. La otra es que ustedes, a partir de la visualización de esta conversación, ustedes van a construir ideas, van a poner sus criterios críticos sobre la antropología y sobre las ideas que se están vertiendo el día de hoy. Y estas ideas ustedes las van a plasmar en la plataforma, es decir, que ustedes van a dar sus apreciaciones, tanto de lo que se está diciendo ahora y como también del video. Entonces las calificaciones van a estar centradas no solamente en escuchar al profesor, sino a ser críticos en su discurso, ser críticos en los videos y también las lecturas que debemos desarrollar en la presente asignatura. Esta asignatura más o menos va a finalizar en el mes de julio, es decir, tenemos buen tiempo para conversar sobre la antropología, sobre el hombre y sobre todo lo que acabamos de manifestar. Vamos a tratar de desarrollar y hacer trabajos en grupo y nuestras tareas van a ser de tareas virtuales que vamos a poner en la plataforma. Y no se olviden que en la semana 8 vamos a tener una evaluación que también va a ser de manera virtual. En esa dimensión, mis estimados jóvenes, estamos empezando nuestra asignatura y vamos a continuar así de esta manera, conversando, debatiendo sobre diferentes temas que nos asisten. Y sería interesante terminar este curso haciendo ustedes un trabajo de investigación sobre sus lugares de origen. Es decir, por ejemplo, analizar su cultura, de su gente, de sus paisanos, de nuestros vecinos, y escribir sobre eso y a ver qué logramos
con esos trabajos que deben ser expuestos también de manera virtual a fines de semestre. Ha sido un placer, jóvenes, conversar con ustedes y vamos a dejarlos y continuar nuestras tareas de manera virtual en la asignatura. Buenas noches y muchas gracias. Estas preguntas son muy comunes o frecuentes, por lo tanto, para empezar es necesario saber de dónde proviene la palabra y qué significa. El término tiene origen en el idioma griego y proviene de antropos, que significa hombre o humano, y logos, conocimiento. Marvin Harris menciona que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. A diferencia de otras ciencias que estudian aspectos particulares como la mente humana y la psicología, las diversas lenguas habladas y la lingüística, esta ciencia analiza el hombre en el contexto cultural y social del que forma parte, y así analiza el origen del ser humano, su desarrollo como la especie social y los cambios en sus conductas según pasa el tiempo. De acuerdo a la clasificación propuesta por Harris, podemos reconocer 4 grandes áreas dependiendo del principal tema del estudio de los investigadores. La antropología física es la que estudia las características físicas de los humanos a través de los restos fósiles encontrados y de los rasgos distintivos de los grupos contemporáneos. La arqueología se dedica al estudio de los restos materiales de las culturas del pasado, mediante la reconstrucción de las vidas desaparecidas. Busca conocer el entorno ecológico y las causas que propiciaron su desaparición. La lingüística antropológica es la que estudia la diversidad de lenguas habladas por los grupos humanos existentes. Intenta reconstruir la historia de su origen, así como el papel de la relación entre la lengua y el desarrollo de otros grupos que la hablan. Y por último está la antropología cultural, que también es conocida como la antropología social. Se refiere al análisis y la descripción de las culturas tanto del pasado como de grupos humanos de la época actual. Sin embargo, es difícil pensar en cuál fue el origen exacto de la antropología, ya que desde tiempos antiguos los distintos grupos humanos se han cuestionado acerca de las distintas tradiciones o costumbres de las otras culturas. Aunque existían relatos de viajeros en donde describían desde lugares, comidas, formas de hablar hasta costumbres, vestimentas, religiones y organización de distintos grupos sociales, aun cuando no existía la antropología como ciencia. A pesar de que Aristóteles creó el adjetivo antropólogos, no puede afirmarse que él fuera el fundador de la antropología, ya que para él este término solamente tenía el sentido de un hablar en general sobre el hombre. Sin embargo, está ampliamente difundida la idea de que estos tuvieron un lugar en el periodo de la Ilustración, época durante la cual las ciencias exactas alcanzan su punto más alto de desarrollo y se extrapola la metodología de ellas, aplicándolas por primera vez al estudio de los fenómenos sociales. Según la taxonomía propuesta por Manuel Marsal, podemos reconocer 3 etapas en el desarrollo de la antropología. Existen 3 etapas durante la antropología. Tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, periodo de auge de la empresa colonialista española en México y Perú. La conocemos a través de las crónicas y relatos de representantes de las órdenes religiosas. Inicia en el último tercio del siglo XIX. Esta etapa es considerada como el surgimiento de la antropología como ciencia formal y marca el punto de partida difundiendo y reconociendo por la mayoría de los estudiosos de la teoría antropológica. Ubicada en el último tercio del siglo XX, el énfasis aquí está en el funcionamiento de las culturas. En fin, hablando de las teorías antropológicas a lo largo del tiempo, también podemos recordar que cuando Europa salía de la Revolución Industrial, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, y desde entonces las grandes ciudades europeas se consolidaron en esa época debido a migraciones del campo a la ciudad, y las ciencias sociales tomaron esa noción de progreso como parámetro para la clasificación de las culturas. También podemos reconocer a uno de los autores más representativos de esta corriente, y ese fue el británico Edward Tylor, el autor del primer libro de texto de antropología general. Él explicó la evolución de las sociedades humanas por medio de su paso por diferentes etapas, hasta alcanzar una etapa desarrollada o superior.
Otra de las aportaciones fue el concepto de supervivencia de la cultura. Fue Taylor quien sentó las bases del estudio de la antropología, al proponer el primer concepto de la cultura, definiéndolo como un todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por su parte, la propuesta del estadounidense Lewis Morgan es una de las más influyentes del postulado evolucionista. En su obra La sociedad primitiva, partiendo de la observación extensiva de un grupo de iroqueses cercanos a su casa en Nueva York, propone una clasificación de evolución de la humanidad a partir de 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. El salvajismo se dividía en 2 partes, el salvajismo inferior y el salvajismo superior. El salvajismo inferior es caracterizado por la subsistencia mediante la recolección de alimentos silvestres, la promiscuidad, la jornada nómada como única base de este tipo de sociedades y la propiedad común de los recursos. Por otra parte, el salvajismo superior ya contaban con utensilios para la caza, como arcos y flechas, y se prohibía el matrimonio entre hermanos y las relaciones familiares se reconocían exclusivamente a través de las mujeres. El barbarie es reconocible por la invención de la agricultura y la cerámica. La prohibición del incesto se hizo extensiva a toda la descendencia femenina, y el clan y la aldea construyeron las unidades básicas de organización. La etapa superior a la barbarie fue cuando se desarrollaba la metalurgia. Las relaciones familiares se trazaban por la línea paterna. Los hombres se casaban con varias mujeres, lo que se conoce como poliginia, y aparece la propiedad privada. Y por último se encuentra la civilización. Fue cuando se desarrollaba la escritura, el gobierno civil y la pareja monógama como base de la familia. Y para concluir este video, daré mi conclusión basándome en 2 preguntas. ¿Cuál es la utilidad de un antropólogo para nuestra sociedad en la época actual? Bueno, pues yo pienso que antes los estudios antropológicos se basaban más que nada para estudiar los pueblos o las culturas no occidentales, pero pues actualmente su labor es para ayudarnos a entender nuestras culturas, nuestras costumbres, creencias y pues más que nada para evitar algunos errores del pasado en algún futuro. Y claro que debemos entender lo siguiente, que nuestra cultura es un aspecto clave de la capacidad de la adaptación y el éxito de nuestra especie. Por lo tanto, entre más conocimientos tengamos y más en este siglo XXI, que entra el ciberespacio, el internet, todo eso, se han ido modificando nuestras tradiciones, costumbres y creencias. Y por lo tanto, cualquier antropólogo tiene que estar consciente sobre la tecnología, cómo ha ido modificando y cambiando nuestra cultura. Y por último, ¿para qué podemos utilizar sus servicios? Bueno, sabemos que la antropología tiene la responsabilidad de estudiar a la sociedad y a la cultura, describiendo y explicando los grandes impactos que han surgido en la sociedad del conocimiento, y que no solamente se enfoca en los estudios arqueológicos, físicos, biológicos y lingüísticos, porque en esta nueva era aportan grandes conocimientos para entender más a nuestra sociedad, que cambia dramáticamente por las nuevas formas las formas tecnológicas, y consiste en estudiar hacia dónde vamos, de dónde venimos, qué estamos haciendo para entendernos mejor y para mejorar la situación y promover un mejor futuro. También ayuda al desarrollo económico y turístico de las regiones y además hace museos y restaura las zonas arqueológicas para contribuir a la difusión de la cultura. Y trata de encontrarle sentido a todas estas formas de mundanizar las diferentes vivencias de la cultura. No tiene nada que ver con la piedad ni las cosas exóticas o curiosas, sino más bien con las de la felicidad. Recordemos que la sociedad del conocimiento ha venido acompañada de grandes cambios educativos, culturales, políticos, económicos, sociológicos y psicológicos, así que esto hace un campo más abierto para los diferentes estudios, o sea que lo hace más interesante. Y aunque el conocimiento está más accesible, continuamos luchando contra la estratificación de las clases, pobrezas, desigualdades, esclavitud, sistemas cerrados y sobre todo por el devenir del imperialismo tecnológico.